Explicación del Santo Rosario por un gran santo devoto de la Virgen María. San Luis María Grignon de Montfort fue conocido como el esclavo de María por su inmenso amor y devoción a la Virgen María. Él repetía, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. A continuación te presentamos algunos extractos de su libro, El secreto admirable del Santo Rosario, donde el mismo santo explica el origen, la devoción y milagros del Rosario. El Rosario encierra dos realidades, la oración mental y la vocal. La oración mental en el Santo Rosario es la meditación de los principales misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. El Santo Rosario está compuesto fundamental y sustancialmente por la oración de Jesucristo, el Padre Nuestro, la salutación angélica, es decir, el Ave María y la meditación de los misterios de Jesús y María. Y constituye, sin duda, la primera plegaria y la primera devoción de los creyentes. Desde los tiempos de los apóstoles y discípulos ha estado en uso, siglo tras siglo, hasta nuestros días. Sin embargo, el Santo Rosario, en la forma y método de que hoy nos servimos en su recitación, solo fue inspirado a la Iglesia en 1214 por la Santísima Virgen que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes albigenses y a los pecadores. Ocurrió de la siguiente forma, según lo narra el beato Alaño de la Rupe en su famoso libro titulado Dignidad del Salterio. Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró a un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí 3 días dedicado a la penitencia y a la oración continua sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplina para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales, y le dijo, ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Señora, tú lo sabes mejor que yo, respondió él, porque después de Jesucristo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues, añadió ella, la principal pieza de combate ha sido el salterio angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Se levantó el santo muy consolado e inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral. Al momento repicaron las campanas para reunir a los habitantes. Al comenzar su predicación, se desencadenó una horrible tormenta, tembló la tierra, se oscureció el sol, truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. El terror de estos aumentó cuando vieron que una imagen de la Santísima Virgen expuesta en lugar prominente, levantaba los brazos al cielo 3 veces para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. Quería el cielo con estos prodigios promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que la conocieran más. Gracias a la oración de Santo Domingo, se calmó finalmente la tormenta. Prosiguió en su predicación, explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron, renunciando a sus errores. En poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y costumbres en la ciudad. Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, dedicó el resto de su vida a predicar el Santo Rosario con su ejemplo y su palabra en las ciudades y los campos, ante grandes y pequeños, sabios e ignorantes, católicos y herejes. El Santo Rosario, que rezaba todos los días, constituía su preparación antes de predicar y su acción de gracias después de la predicación. Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la laudable costumbre de rezar todos los días antes de la comida la corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana para la comida, rogó al superior le permitiera rezar la corona antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda. Pero, como tardase mucho en volver, el superior envió a un religioso a llamarlo. Este lo encontró en su celda, iluminado de celestiales resplandores. La Santísima Virgen y 2 ángeles estaban al lado de él. A cada Ave María salía de la boca del religioso una bellísima rosa. Los ángeles recogían las rosas, una tras otra, y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen que se mostraba evidentemente complacida de ello. Otros religiosos, enviados para saber la causa de la demora de sus compañeros, vieron el mismo prodigio.
La Santísima Virgen no desapareció hasta que terminó el rezo de la corona. No es posible expresar cuánto prefiere la Santísima Virgen el rosario a las demás devociones y cuán benigna se muestra para recompensar a quienes trabajan en predicarlo, establecerlo y cultivarlo, y cuán terrible por el contrario, contra quienes se oponen a él. ¿Y qué decir del Beato Alaño de la Rupe, restaurador de esta devoción? La Santísima Virgen lo honró varias veces con su visita para ilustrarlo acerca de los medios de alcanzar la salvación, convertirse en buen sacerdote, perfecto religioso e imitador de Jesucristo. Durante las tentaciones y horribles persecuciones del demonio que lo llevaban a una extrema tristeza y casi a la desesperación, ella lo consolaba, disipando, con su dulce presencia, tantas nubes y tinieblas. La Santísima Virgen no favorece solamente a quienes predican el rosario, sino que recompensa también gloriosamente a quienes con su ejemplo atraen a los demás a esta devoción. Alfonso, rey de León y de Galicia, deseando que todos sus criados honraran a la Santísima Virgen con el rosario, resolvió, para animarlos con su ejemplo, llevar ostensiblemente un gran rosario, aunque sin rezarlo. Bastó esto para obligar a toda la corte a rezarlo devotamente. El rey cayó enfermo de gravedad. Ya lo creían muerto, cuando arrebatado en espíritu ante el tribunal de Jesucristo, vio a los demonios que le acusaban de todos los crímenes que había cometido. Cuando el divino juez lo iba ya a condenar a las penas eternas, intervino en favor suyo la Santísima Virgen. Trajeron entonces una balanza, en un platillo de la misma colocaron los pecados del rey. La Santísima Virgen colocó en el otro el rosario que Alfonso había llevado para honrarla y los que gracias a su ejemplo, habían recitado otras personas. Esto pesó más que los pecados del rey. La Virgen le dijo luego, mirándole benignamente, para recompensarte por el pequeño servicio que me hiciste al llevar mi rosario, te he alcanzado de mi hijo la prolongación de tu vida por algunos años. Empléalos bien y haz penitencia. Volviendo en sí, el rey exclamó: Oh bendito rosario de la Santísima Virgen, que me libró de la condenación eterna. Y después de recobrar la salud, fue siempre devoto del rosario y lo recitó todos los días. Que los devotos de la Santísima Virgen traten de ganar el mayor número de fieles para la cofradía del Santo Rosario, a ejemplo de estos santos y de este rey. Así conseguirán en la tierra la protección de María y luego la vida eterna. Los que me den a conocer, alcanzarán la vida eterna. Mientras Santo Domingo predicaba esta devoción en Carcasona, un hereje se dedicó a ridiculizar los milagros y los 15 misterios del Santo Rosario. Impedía así la conversión de los herejes. Dios permitió que 15.000 demonios se apoderaran de su cuerpo. Sus padres lo condujeron entonces al santo para que lo librara de los espíritus malignos. Se puso Santo Domingo en oración y exhortó a la multitud a rezar con él en voz alta el rosario. Y he aquí que a cada Ave María la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo del hereje, en forma de carbones encendidos. Una vez liberado, el hereje se retractó de sus errores, se convirtió y se hizo inscribir en la cofradía del Rosario, con muchos otros correligionarios suyos, conmovidos ante este castigo y la fuerza del Rosario. Porque una persona que recite su rosario cada día, no caerá jamás formalmente en la herejía ni será engañada por el demonio. Con mi sangre rubricaría esta afirmación. Empuña el arma de Dios, que es el Santo Rosario. Con ella destrozarás la cabeza del demonio y podrás resistir todas las tentaciones. De aquí proviene que aún el rosario material sea tan terrible al diablo, y que los santos se han servido de él para encadenarlo y arrojarlo del cuerpo de los posesos, como atestiguan tantas historias. Cierto hombre, refiere el Beato Alaño, había ensayado inútilmente toda suerte de devociones para librarse del espíritu maligno, que había tomado posesión de él. Resolvió ponerse al cuello el rosario. Y con esto se alivió. Pero cuando se lo quitaba, el demonio volvía a atormentarlo cruelmente. Decidió, entonces, llevarlo al cuello noche y día. Así logró arrojar para siempre al demonio, que no podía soportar tan terrible cadena. El Beato Alaño atestigua que libró a muchos posesos, poniéndoles al cuello el rosario. El reverendo padre Juan Amat, de la Orden de Santo Domingo, predicaba la Cuaresma en una comarca del Reino de Aragón. Le presentaron cierto día una muchacha posesa. Intentó él varias veces exorcizarla, pero inútilmente. Al ponerle al cuello el rosario, ella empezó a gritar y aullar espantosamente, diciendo: «Quítenme. Quítenme esos granos que me atormentan».
El sacerdote, por compasión con la pobre joven, le quitó del cuello el rosario. La noche siguiente, mientras el padre descansaba en su lecho, los mismos demonios que poseían a la muchacha se arrojaron rabiosamente contra él para apoderarse de su persona. Pero con el rosario que tenía en la mano azotó y echó fuera a los demonios, diciendo: Santa María, Virgen del Rosario, socórreme. Cuando a la mañana siguiente se dirigía el sacerdote a la iglesia, encontró a la joven aún posesa. Uno de los demonios empezó a gritar burlándose de él: hermano, si no hubieras tenido tu rosario, ya hubiéramos acabado contigo. Entonces el padre arrojó de nuevo el rosario al cuello de la joven, diciendo: por los nombres sacratísimos de Jesús y María, su Madre Santísima, y por la virtud del Santísimo Rosario, les conjuro espíritus malignos a que salgan inmediatamente de este cuerpo. Los diablos tuvieron que obedecer y la joven quedó libre. Estos hechos ponen de relieve cuál es la fuerza del Santo Rosario para vencer toda clase de tentaciones diabólicas y toda suerte de pecados, porque las cuentas benditas del Rosario los ponen en fuga. En el año 1578, una mujer de Amberes se entregó al demonio, firmándole el compromiso con su sangre. Algún tiempo después se arrepintió y, deseando reparar el mal que había hecho, buscó un confesor prudente y caritativo para encontrar el medio de liberarse del poder de Satanás. Encontró un sacerdote sabio y virtuoso, que le aconsejó buscar al padre Enrique, religioso del convento de Santo Domingo y director de la Cofradía del Rosario, confesarse con él y pedirle la inscribiera en la cofradía. Fue ella a buscarlo, pero, en lugar del sacerdote, encontró al demonio bajo la forma de un religioso que la reprendió severamente y le dijo que no podía esperar de Dios ninguna gracia ni había medio de revocar lo que había firmado. Esto la afligió profundamente. Mas no por ello perdió totalmente la esperanza en la misericordia de Dios y volvió a buscar al sacerdote. Encontró nuevamente al diablo, que la rechazó como en la vez anterior. Pero, repitiendo por tercera vez el intento, permitió el Señor que encontrara al padre Enrique a quien buscaba, y que la recibió con caridad y la exhortó a confiar en la misericordia divina y a hacer una buena confesión. La recibió en la cofradía y le ordenó que rezara con frecuencia el Santo Rosario. Cierto día, durante la misa que el padre Enrique celebraba a intenciones de la susodicha mujer, la Santísima Virgen obligó al diablo a devolver el compromiso firmado. Y así quedó ella liberada por la autoridad de María y la devoción del Santo Rosario. El rosario cotidiano tiene tantos enemigos, que me parece uno de los favores más señalados de Dios el poder perseverar en la práctica de esta devoción hasta la muerte. Persevera y alcanzarás la corona admirable, preparada en el cielo a tu fidelidad. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida.